Insomnes, ¿qué es lo más espeluznante que puede pasar por la noche? Estaba recostado en mi sofá viendo televisión, miré hacia arriba y noté un vaso de jugo de naranja sobre una mesa al otro lado de la habitación. Pensé, qué raro, no recuerdo haber servido un vaso de jugo. Luego, espera, ni siquiera tengo jugo. Alguien está en mi casa y compró un vaso de jugo. Entonces me di cuenta de que era una vela amarilla apagada. Editar, gracias. A hora intempestiva, un individuo desconocido se presentó en la entrada de una vivienda con una linterna, generando inquietud. Su actitud era bastante hostil y su complexión era imponente. Al percibir la situación, se tomó la decisión de buscar ayuda de las autoridades. Sin embargo, antes de irse, dejó un periódico sobre el felpudo y se alejó. La curiosidad y el temor llenaron el ambiente de ese momento inesperado. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Una de esas maravillosas noches de primavera/verano, no podía dormir y tenía las ventanas abiertas. Estaba sentada en la sala junto a una de las ventanas disfrutando de la brisa y decido que es una noche absolutamente encantadora, la luna está llena y voy a salir a la parte trasera de mi jardín hacia mi lugar para sentarme. Sumérgete y disfruta de la noche si no voy a dormir. Llevé mi teléfono conmigo para la linterna. Así que estoy sentado ahí afuera, escuchando la brisa, los insectos nocturnos y el murmullo silencioso del arroyo cuando escucho este chillido escalofriante que envía una enorme inyección de adrenalina a través de mí. Saco mi teléfono y dirijo la linterna en dirección al bosque. Lo miro y hay un par de ojos reflejándose en mí. Completamente asustado, corro de regreso a la casa. He vivido en medio de la nada en el bosque toda mi vida y nunca había escuchado algo así en mi vida. Después de ese incidente, lo escuchaba de vez en cuando en medio de la noche cuando teníamos las ventanas abiertas. Yo lo llamo el ladrón de almas. No tengo ni idea de qué podría ser esto. Un avance rápido hasta el verano pasado. Mi marido y yo vamos a la casa del lago de sus abuelos. Estábamos sentados en el porche profundo justo cuando se ponía el sol y vimos algunos ciervos casi llegando al porche, una mamá y dos bebés. Estamos siendo súper silenciosos para no asustarlos, pero algo los asusta de todos modos. Mamá levanta la cola y se suelta con, lo has adivinado, ese chillido impío. En toda mi vida rural nunca había oído el ruido de un venado. Ni siquiera pensé que hicieran ruido. Dr. Bambi es el ladrón de almas. Me encanta residir en el campo por el paisaje y la tranquilidad que ofrece, sin embargo, esta es mi mayor inquietud al estar aquí. Afortunadamente, no estoy en una zona con densos bosques, de lo contrario, probablemente habría tomado la decisión de irme tras leer esto. Después de algunas noches, la ropa en la cómoda, los abrigos colgados, etc. Comienzan a parecerse a demonios, monstruos o asesinos psicópatas, hasta el punto en que se mueven y cambian de expresión a sonrisas desconcertantes con ojos salvajes. ¡Qué alivio! No soy el único. Observé la sombra de un jabalí en la pared, abriendo y cerrando la boca. No suena tan aterrador como cuando tenía 12 años. Era solo la sombra de una pequeña banderita que estaba en mi estante. Este día después de unos días sin dormir. Vi a mi gato sentado encima de mi cómoda alrededor de las 4 de la mañana. No podía entender por qué no se movía, así que me acerqué a ella y la acaricié durante un minuto entero hasta que mi gato entró en mi habitación. Había estado acariciando mi ropa doblada. Me encanta el insomnio. En ocasiones, los gatos tienen la extraña costumbre de fijar su mirada en el techo o en la esquina superior de una habitación. Con los ojos muy abiertos, como si estuvieran observando algo. Esto solía causar una gran inquietud. Es como pensar, gato, ¿qué hay detrás de mí? Oh Dios, ¿qué hay detrás de mí? Está justo allí, ¿verdad? Alrededor de la 1 de la madrugada yo era el único que estaba despierto. Todos los demás estaban arriba durmiendo, con las puertas cerradas como de costumbre. Mi perro dormía a mi lado en el sofá mientras navegaba por internet. De repente alguien se aclaró la garganta muy fuerte allí mismo en la habitación. Fue tan fuerte que despertó a mi perro y miró hacia el rincón de donde venía el sonido.
Nada ni nadie allí. No había ventanas ni puertas exteriores abiertas. Una situación similar le ocurrió a alguien. Estaba en casa de un amigo y, aunque se escuchaban ruidos de la planta baja, pensaron que eran los vecinos. Sin embargo, el amigo preguntó si le habían tocado. La incomodidad crecía, mientras trataban de justificar los ruidos como provenientes de un habitante del piso inferior. Al final, se quedaron dormidos, a pesar de un claro ruido de tos que provenía de un rincón vacío. ¿Cómo se puede explicar eso? Estaba tumbado allí, en la noche, y me pareció ver algo moverse a mi lado. Esto hizo que mi corazón se acelerara durante unos segundos y decidí escuchar algo de música. La primera canción que puse tenía una voz que decía "Me viste" en voz muy baja hacia el final. Nunca antes había notado esto en la canción porque acababa de conseguir un par de auriculares realmente buenos que podían captarlo. De hecho, tenía mucho miedo de volver a escuchar la canción al día siguiente en caso de que no pudiera escuchar la parte de "Me viste". Una vez, estaba en casa solo y escuchando música. De repente, sentí que alguien se movía a mi lado. Me asusté un poco, así que puse una canción. Al final, escuché una voz diciendo, "Me viste". Nunca lo había notado antes. Al día siguiente, tenía miedo de poner la canción de nuevo. Pensé que tal vez no podría escuchar esa parte y eso me inquietaba. Fue una experiencia extraña. Un tipo saltó el muro de mi jardín trasero, caminó directamente hacia mi ventana y me miró fijamente durante un minuto. Era obvio que estaba extremadamente borracho. La parte más espeluznante es que estaba escribiendo en mi computadora portátil y lo vi por el rabillo del ojo, pero estaba demasiado asustada para salir de la habitación. Se sintió como una eternidad antes de que se alejara. Me han comentado 2 oficiales de policía que es sorprendente la cantidad de intrusos y mirones que aparecen al caer la noche. Según lo que dijeron, parece que hay un flujo constante de personas en nuestros patios a las 2 de la mañana. Yo no, pero cuando mi tío era niño, tenía problemas para dormir porque una noche hacía mucho calor. Salió de su habitación y entró en la sala de estar. Fue en ese momento que notó que la puerta principal estaba abierta. Luego vio la sombra de una mano moverse a través de la pared, sobre el sofá, claramente unida a alguien que yacía en el sofá. Entonces mi tío gritó: "¿Hay alguien en la casa?". Mi abuelo saltó del sofá y dijo: "¿Dónde?". Resultó que también había hecho demasiado calor en la habitación de mis abuelos, así que se fue a tumbar en el sofá y abrió la puerta para intentar que circulara un poco de aire. Esto fue a finales de los años 50 y principios de los 60, así que aprovechen eso. Lo que quieras. Es una historia interesante. A veces, las noches calurosas pueden ser inesperadas. La reacción de tu abuelo me hace pensar en cómo las casas solían no tener aire acondicionado. ¿Te imaginas el susto que se llevó tu tío en ese momento, pensando que había un intruso? Pero al final, solo era su padre buscando un poco de frescura en el sofá. El perro estaba en el suelo a los pies de la cama y emitía ese sonido agudo que hacen los perros cuando sueñan. Esta sonaba exactamente como la risa de un niño. Quería asegurarme de que era el perro, pero me quedé despierto casi toda la noche empezando por el armario porque el tipo de hombre que soy tiene demasiado miedo de comprobarlo y asegurarme. Mi gatita emite un sonido peculiar cuando está en celo. Un ruido que produce se asemeja a un niño pequeño llamando, "Hola". Me sorprendió mucho la primera noche que lo escuché, hasta que, al día siguiente, comprendí de qué se trataba. Estaba usando una linterna mientras subía las escaleras para salir del sótano, y cuando abrí la puerta para salir, una mano negra y sombría se estiró hacia mi muñeca. Grité y casi me caigo por las escaleras y me rompí el cuello antes de darme cuenta de que dicha mano de sombra era la sombra de mi propia mano que se extendía a través de la viga. En el apartamento actual, hay un baño conectado a una habitación diminuta. El espacio es tan reducido que hay solo unos 15 centímetros entre el pie de la cama y la entrada del baño. Una noche, al acostarme, noté una figura a unos 1.5 metros, lo que resultó ser un reflejo en el espejo debido a que dejé la puerta abierta. La sorpresa fue impresionante y casi provoca un gran susto. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba en mi terraza y una cerda enorme vino paseando y gruñendo por mi jardín. Pasó junto a mí a no más de 5 pies de distancia. No me gustan los cerdos en absoluto y esto fue en medio de una ciudad. La cosa tenía que haber tenido 8 pies de largo y probablemente pesaba cerca de 1000 libras. Me asusté muchísimo. Resido en una zona residencial y hace algunos meses tuve que actuar rápidamente para proteger a mi perro de un lince que se acercaba sigilosamente. La situación se tornó tensa, ya que el animal estaba a punto de atacar.
Fue un momento difícil, pero la seguridad de mi mascota era la prioridad en ese instante. Me convertí en la pesadilla. Más o menos. Medianoche en una zona rural. Me puse mi mullida chaqueta marrón con capucha y salí a dar un paseo. Pasó junto a un edificio y decidió sentarse en una roca afuera de él. Se abre la puerta del edificio y sale una joven. Está vestida bastante a la moda, así que supongo que se dirige a alguna parte. En cualquier caso, no digo nada, solo sigo sentada donde estoy, disfrutando del aire fresco de la noche. Ahora tengo la piel muy oscura y no hay luces alrededor. También es luna nueva, por lo que el cielo está oscuro. Hay luces encendidas dentro del edificio, pero la luz que sale de la puerta no incide sobre mí mientras estoy sentado. Ella se da vuelta y mira en mi dirección. Una mirada en blanco, luego un momento de confusión, y luego grita horrorizada y sale corriendo hacia la noche, tropezando sobre sus talones. Desconcertado, me giro y miro detrás de mí, pero no hay nada allí. Me vuelvo y me doy cuenta de que era a mí a quien tenía miedo. Me río para mis adentros, espero un poco y luego continúo mi caminata. Más tarde conocí a la joven que llevaba la misma chaqueta, que ella reconoció. Al ser jóvenes y estar en una zona bastante segura, nos reímos mucho. Incidentes como este sucedieron algunas veces. Ayuda el hecho de que estaba trabajando con la policía / seguridad local en ese momento, por lo que cada vez que se presentaba un informe sobre un hombre de aspecto sospechoso con mi chaqueta, la policía / seguridad sabía que era yo y me lo contaba después. Es curioso cómo a veces uno puede causar miedo sin quererlo. Una noche, me senté en una roca y una chica salió de un edificio. Al verme en la oscuridad, se asustó y salió corriendo. Fue gracioso, porque luego nos reímos del asunto. Pasó varias veces mientras trabajaba con la seguridad local. Cada vez que alguien reportaba a un tipo sospechoso, ellos sabían que era yo y se reían al contarme. Ok, esto es más extraño que espeluznante, pero una noche me levanté alrededor de las 2 de la madrugada. Se nos había cortado el cable y había dejado el televisor en la nieve por si acaso volvía a encenderse. Mientras tanto, estaba buscando viejas canciones de rock clásico y decidí escuchar Come On Baby Light My Fire, de The Doors. Encontré un vídeo en YouTube que mostraba la letra y ese fue el que elegí, así que básicamente, solo la letra se desplazaba en la pantalla de la computadora mientras la canción se reproducía de fondo. Después de presionar, reproducir, y comenzar la canción, una imagen comenzó a parpadear a través de la nieve en el televisor. Era una imagen de fuego. Cada vez que la canción decía fuego, una imagen de fuego parpadeaba en la nieve. Después de unos segundos de esto, comenzó a aparecer una imagen de un tipo llenando su auto en una gasolinera, luego conduciendo por la calle, luego cuando la canción decía fuego mostraba un incendio nuevamente. Era como si la televisión estuviera reproduciendo la canción a pesar de que la canción estaba en la computadora y el vídeo en la computadora era solo la letra. Después de que terminó la canción me fui a la cama y el cable nunca volvió a encenderse esa noche. Le conté esta historia a mi hija adulta hace unas semanas, y justo después estaba conduciendo a casa desde su casa cuando sonó en la radio la versión larga de Come On Baby Light My Fire. Otra extraña coincidencia. Parece una de esas cosas que emiten en canales nocturnos para confundir a quienes están tan distraídos que ni se dan cuenta. A veces, estas producciones utilizan el humor absurdo para crear situaciones inesperadas que sorprenden a la audiencia. Es un estilo que, al igual que los programas de culto, logra captar la atención de quienes buscan algo diferente y peculiar en horas insólitas. Estaba trabajando en un trabajo para la universidad y era muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana. Me quedé allí pensando por un minuto y mi gato se quedó allí mirándome y ronroneándome. Entonces mi gato dijo, deberías irte a dormir. Se giró y la miró, mi corazón se aceleró. Ella solo estaba ronroneando. Le dije, sí, gatito, me iré a dormir. Me pasó algo similar una vez. Estaba desvelado trabajando en un proyecto y mi perro se acercó. Se quedó mirándome con esos ojos, parecía que sabía que necesitaba descansar. Al final, solo le sonreí y le dije que iría a dormir. A veces, nuestras mascotas parecen entender más de lo que pensamos. Mi cepillo de dientes se cayó del estante y cayó al suelo. Siendo realistas, probablemente lo dejé ligeramente apoyado contra algo cuando lo volví a colocar después de cepillarme los dientes y se había estado deslizando lentamente durante horas, pero en ese momento estaba seguro de que era un fantasma. Y luego, para empeorar las cosas, mi perro se acercó y empezó a lamerlo. Una vez, un lápiz delineador saltó de la cesta en la que estaba y fue a parar justo en un zapato. Ese mismo día, falleció una pariente lejana. Era de edad avanzada y sufrió una caída en las escaleras traseras, resultando en una grave lesión.
A menudo pienso en esto como una broma final, un momento inquietante antes de su partida. Desde entonces, no ha ocurrido algo similar, pero fue famosa por sus travesuras en vida. Una noche no pude dormir debido a una mala reacción a los analgésicos recetados. Me senté durante la mayor parte de la noche y luego, a las 5 de la mañana, hubo varios golpes en las puertas de nuestro complejo de apartamentos, como si alguien estuviera derribándolas todas. Llegan a mi apartamento, y como un idiota, bajo para abrir la puerta y me enfrento a un tipo llamado Gavin que parece estar dibujando y paranoico y buscando a su amigo que vive en uno de los otros apartamentos. Está súper agitado y busca a su amigo porque cree que su amigo está albergando, su palabra, a su novia que acaba de romper con él y se mudó. Me da toda esta información en frases cortas, grita y parece enojado conmigo, pero finalmente se va después de unos 20 minutos de decir, amigo, no conozco a tu novia, ella no está aquí, son las 5 de la mañana. Después de cerrar la puerta pensé que WTF acababa de suceder. Pensé que lo había soñado, pero al día siguiente descubrí que Gavin existe y es un poco inestable mentalmente. Una vez, no podía dormir por la medicación. Era de madrugada y escuché golpes en las puertas del edificio. Al abrir, un tipo llamado Gavin, muy agitado, buscaba a su amiga que lo había dejado. Me soltó toda la info gritando y parecía molesto conmigo. Después de un rato, se fue. Quedé pensando en lo raro que fue y al día siguiente supe que realmente existe y que tiene problemas mentales. Finalmente decidí irme a la cama. Eran quizá las 4 de la mañana. Tenía un gato que, si me veía recogiendo mis cosas para ir al dormitorio, se escabullía y se escondía. Así que esta noche pensé en ser inteligente y ponerla primero en el dormitorio antes de recoger mis cosas. La llevé al dormitorio y la arrojé dentro, obviamente con suavidad y cerca del suelo, con la intención de cerrar la puerta antes de que pudiera salir corriendo. En lugar de aterrizar a un pie de distancia de mí, aterrizó sobre mis pies. Pensé que se había girado en el aire o había hecho alguna maniobra de gato ninja o algo así. Así que la levanté y deliberadamente la lancé un poco más lejos de lo que había intentado la primera vez. La vi volar hacia adelante y luego volar hacia atrás, aterrizando nuevamente sobre mis pies. Ella me miró y luego caminó hacia donde habría aterrizado. ¿Dónde debería haber aterrizado? Olfateó el aire y echó la cabeza hacia atrás como si oliera algo ofensivo. No sabía qué hacer, así que me fui a dormir y soñé con ecuaciones matemáticas toda la noche. Me imagino que mi cerebro estaba tratando de encontrar una explicación lógica para lo que pasó. Dr. Mi gato flotó o alguna mierda rara. A veces las cosas con mascotas son raras. Una vez intenté hacer que mi perro dejara de saltar siempre por la puerta. Lo llevé a la habitación y cerré la puerta. Pero por alguna razón, él volvió a aparecer justo en el lugar donde estaba. Me quedé pensando si realmente tenía superpoderes o qué. Al final, no pude hacer nada más que reírme y dejarlo estar. Las mascotas siempre nos sorprenden. Una vez, durante las vacaciones, me estaba quedando en casa de mi madre. Eran alrededor de las 3 de la mañana y yo estaba acostado en la cama de invitados en la oscuridad. De repente, escucho unos segundos de música, como una canción de cuna infantil. Hacía unas horas que no me levantaba de la cama y no había nadie más en la habitación. No hace falta decir que esa noche no dormimos. Al día siguiente descubrí que mi mamá había guardado algunos de mis juguetes de la infancia en el armario, uno de los cuales reproduce música cuando se le da cuerda. Los juguetes deben haberse reajustado ligeramente durante la noche. Me alegré de descubrir que no estaba imaginando cosas. Eso me recuerda a una vez que estaba en casa de un amigo. Era tarde y de repente escuchamos un ruido raro en el pasillo. Pensamos que era algo extraño, así que nos quedamos en silencio, esperando. Luego, resultó ser su perro jugando con un juguete ruidoso. No hubo nada de qué preocuparse, y al final nos reímos de lo nerviosos que nos pusimos. Al menos no fue nada serio. Tenía un montón de ropa en mi silla. La sombra parecía exactamente una persona. Como hombros, cuello, barbilla, orejas, cabello, todo. Entonces, me despertaba y veía a una persona en la sombra mirándome. Me asusté. Eso suena bastante inquietante. Tuve una experiencia similar una vez. Tenía una chaqueta colgada en la puerta y por la noche, con la luz tenue, parecía que había alguien allí. Cada vez que miraba, mi corazón se aceleraba. No era solo la chaqueta, era la sensación de que alguien te miraba. Al final, solo era mi mente jugando trucos. A veces, el cerebro hace cosas raras en la oscuridad.
No soy un verdadero insomne, despierto durante 6 días, pero soy un ave nocturna, solía hacer el tercer turno y he estado despierto quizás 50 horas más de una vez. Me vienen a la mente dos. A menudo veo sombras y formas por el rabillo del ojo, pero es solo por estar cansado, y no es nada inusual. Excepto un día, llegué a casa alrededor de las 6 de la mañana después de mi tercer turno doble consecutivo y me senté frente a mi computadora. Y miré hacia la izquierda, hacia la pared en blanco mientras estiraba el cuello. Vi, muy claramente, una sombra bien definida de un hombre de perfil, vestido con una camisa con cuello o franela o algo así, y la sombra se movía como si el hombre hubiera girado la cabeza para mirarme, pasando del perfil a una especie de 3/4. Donde se puede ver una oreja. La sombra se hizo más pequeña a medida que se alejaba, luego se estiró y se desvaneció hasta alcanzar el color normal de la pared. Luego dormí 16 horas. La segunda fue cuando caminaba de noche en el pequeño pueblo de mis padres en el sureste de Massachusetts. Llevaba mucho tiempo despierto y pensé que un paseo podría cansarme para dormir. Estuve fuera unos 40 minutos y me senté en un banco. Vi un punto brillante y pensé que podría ser una estrella fugaz, que se mueve lentamente durante un segundo y luego se quema. Se movió un poco de izquierda a derecha, con una raya a la derecha de 3/4 del camino a través del cielo. Luego subió y se fue hasta que pasó detrás de unos árboles. Todo esto tomó unos 4 segundos y me asustó muchísimo. Creo que todos hemos tenido momentos extraños cuando estamos demasiado cansados. Recuerdo una vez que estaba despierto por un tiempo y empecé a ver cosas raras en la oscuridad. Una tarde, después de trabajar un montón de turnos, vi una sombra clara de un hombre en la pared. Solo fue el cansancio, pero me asustó. Luego, una noche, vi un objeto brillante en el cielo. Fue raro y rápido, pero me hizo pensar en lo que vemos cuando estamos soñolientos. He tenido insomnio desde muy pequeña. A veces tenía alucinaciones. La alucinación más vívida fue cuando sentí que algo frío tocaba mi pierna. Retiré las mantas y había una serpiente larga, gruesa, verde y negra en mi cama. Empecé a gritarle a mi mamá. Aparto la mirada por un breve segundo y ya no está. Mi mamá no me escuchó gritar así que simplemente me recosté. A veces, las noches son interminables. Recuerdo una vez que también tuve una experiencia extraña al despertar. Era como si alguien estuviera en la habitación, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, pero al final, todo era silencio. Es curioso cómo nuestra mente juega trucos cuando no podemos dormir. Es una sensación rara, y creo que muchos la han sentido en algún momento. Al final, solo tengo que volver a intentar dormir. Era finales de verano, poco después de casarnos. Me mudé a una nueva ciudad para vivir con mi esposa en un edificio de apartamentos decente no muy lejos de la universidad local donde trabajaba mi esposa. Yo era un artista desempleado que buscaba trabajo durante el día, pero siendo el clásico noctámbulo, comencé a trabajar hasta altas horas de la madrugada en pinturas. La música o la televisión solían ser mi acompañamiento en esas noches. Una tarde húmeda, mientras miraba la televisión, escuché algo del Dead. Briscoe estaba gruñendo sobre ley y orden, un movimiento lento y deliberado llamó mi atención. Tenía una línea de visión directa desde mi caballete, al televisor y a nuestra puerta principal. Vi que la palanca de la puerta, no una perilla, se movía lentamente desde la posición abierta a la posición cerrada. Alguien estaba revisando el pomo de nuestra puerta a las 3:30 de la madrugada de un miércoles. Empecé a sudar frío y no dormí ese día. Agarré el cuchillo de chef de 9 pulgadas y revisé el pasillo. Después de reunir coraje, no había nadie allí. Era una noche cualquiera, después de casarnos. Me mudé a una nueva ciudad con mi esposa y tenía un horario extraño. Trabajaba en mis pinturas hasta tarde mientras escuchaba Law and Order. De repente, vi la puerta moverse. Alguien intentaba abrirla a las 3:30 de la mañana. Me asusté. Agarré un cuchillo de cocina y revisé el pasillo, pero no había nadie. Esa noche fue larga y no pude dormir. Mi hijo es una enredadera. Se me acerca sigilosamente con bastante frecuencia cuando se despierta en medio de la noche. La otra noche tenía los ojos cerrados y pensé que tenía spam o algo así en el brazo. Se vuelve más frecuente así que abro los ojos. Ahí está con los ojos bien abiertos a 15 centímetros de mí. Estaba tocando suavemente mi brazo. Aproximadamente cada mes me recuerda de la manera más aterradora e inusual que nunca estoy tan solo como creo. Se ha vuelto tan bueno arrastrándose que lo perderemos por hasta una hora, pero sepamos que está en la casa. Es muy bueno escondiéndose, guardándose silencio y escabulléndose. Solo tiene 5 años. Es curioso cómo a esa edad tienen esa habilidad para aparecer de la nada. Mi amigo una vez se asustó porque su hijo estaba en el pasillo, mirándolo fijamente en medio de la noche.
Tuvieron una buena risa después, pero es cierto que esos momentos pueden ser inquietantes. A veces, los niños se vuelven unos expertos en ser sigilosos. Una forma extraña de recordar que siempre hay alguien cerca, incluso cuando no lo esperas. Hace un par de años, estaba despierto hasta tarde, alrededor de las 2, jugando en mi computadora, viendo televisión, etc. Era verano, así que las ventanas estaban abiertas y comencé a escuchar este ruido afuera. Sonaba como un bebé llorando / gritando, o alguien torturando a un pájaro de algún tipo. Al otro lado del callejón en la parte trasera de la casa en la que vivo, hay un gran terreno baldío, y al lado había una pequeña casa que fue abandonada no hace mucho tiempo, la casa ya no está. No estoy seguro de si el ruido provenía de la casa, de detrás de ella o de los árboles de la zona. Las farolas son escasas y no iluminan mucho más que el área directamente debajo de ellas. Aunque esta no es una zona rural, sé que hay ciervos, búhos y halcones alrededor, así que pensé que tal vez podría ser un animal el que hace el ruido. Pero entonces empezó otro ruido. Fue un silbido realmente espeluznante. Ambos ruidos continuaron durante bastante tiempo y finalmente cerré la ventana para no poder oírlos más. No tengo idea de cuáles fueron los ruidos y realmente no quiero saberlo. Solía quedarme despierto por las noches, escuchando unos gritos agudos y aterradores que venían del bosque. Estaba convencido de que un culto satánico torturaba a la gente cada noche. Sin embargo, un día un familiar aclaró que eran zorros los que emitían esos sonidos. Así que tal vez eso fue lo que escuchaste. Esto sucedió hace aproximadamente 2 semanas. Estaba acostada en la cama de espaldas a la puerta en una especie de posición fetal. Tenía las mantas sobre mis hombros y parcialmente sobre mi cuello y mis perros, 2 perros salchicha, acostados cerca de mis pies. Mientras me quedo dormido, mi audición de repente se vuelve amortiguada y algo, que se siente como si varios dedos recorrieran mi espalda al mismo tiempo, me está frotando. No podía moverme. Me quedé paralizado por el miedo. Después de unos 15 segundos me senté lo más rápido que pude y grité «Oye». No había nada allí. Pensé que posiblemente podrían haber sido mis perros, sin embargo, uno todavía estaba acurrucado en la misma posición a mis pies mientras el otro estaba sentado, mirando con mirada asustada hacia donde, lo que fuera, me estaba frotando. No se movería hasta que lo agarré y lo abracé con fuerza. Estoy escribiendo esto en mi cama ahora mismo y logré aterrorizarme nuevamente. Eso suena inquietante. A mí me pasó algo similar una vez. Estaba durmiendo y sentí que algo me tocaba la espalda. Me desperté de golpe y vi que mi gato estaba justo al lado, pero no parecía estar moviéndose. La sensación de no poder moverme y el miedo fueron intensos. Al final, era solo mi mente jugándome una mala pasada. Siempre es raro cómo la imaginación puede jugar trucos en la oscuridad. Una noche, medio dormida en el sofá de mi mamá en su antigua sala de estar que tiene una escalera al segundo piso y techos abovedados. De todos modos, de repente siento que algo no está bien y por el rabillo del ojo veo una especie de niebla negra y espesa rodando por el techo cerca de las escaleras. No me atreví a mirar, simplemente cerré los ojos y me obligué a dormir. Benny descubre que mi hermana pequeña ha tenido exactamente la misma experiencia en esa casa. Siempre me sentí mal. A veces, las casas tienen esa atmósfera extraña. Recuerdo una vez cuando mi amigo pasó la noche en la casa de su abuela. Se quedó parado en el pasillo, sintiendo que algo lo miraba. No se atrevió a moverse y al final se fue a dormir en el sofá. Más tarde, su hermana le contó que había sentido lo mismo en ese lugar. Esos momentos te hacen preguntarte qué más hay en nuestras casas. General, simplemente ver cosas es lo habitual. Vivo en casa con mis padres mientras voy a la universidad y me quedo despierto mucho más tarde que mis padres. Tengo ligeras alucinaciones con bastante frecuencia, como ver figuras de formas extrañas en mi garaje, oír cosas y demás. Sin embargo, a veces mi gato, que normalmente duerme cerca de mí hasta que subo a acostarme, se levanta de su posición en mi silla con gran urgencia y trota alrededor de un lugar determinado e intenta llegar a algo. Se lo dije a mis padres y pidieron a un técnico de control de plagas que revisara debajo de nuestra casa en busca de señales degradables o roedores y el tipo dijo que estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, esto se basa únicamente en mis observaciones de un gato. A veces, me pasa algo similar. Vivo con mis padres, estudio y tengo noches largas. Mi gato también actúa raro a veces. Un día, vi cómo se movía en círculos, mirando un rincón de la habitación. Miré y no había nada. Mis padres pensaron que era porque estaba aburrido, pero fue extraño. Tal vez a los gatos les pasa eso, ven cosas que nosotros no. Al final, solo nos quedamos preguntándonos.
Desde pequeño me cuesta conciliar el sueño. Cuando era niño mi madre me pilló viendo Cartoon Network en silencio a las 3:30 de la madrugada. La cara de mi madre cuando me pilló viendo la televisión en la noche del colegio era aterradora. Es curioso cómo los hábitos de la infancia pueden seguirte. Recuerdo que también me quedaba despierto viendo programas a horas raras. Esa sensación de ser atrapado siempre era incómoda. La mirada de decepción de los padres puede ser dura. Al final, esos momentos se vuelven buenos recuerdos, aunque en el momento parecían un gran problema. Una vez, cuando tenía unos 16 años, naturalmente tenía problemas para dormir. A diferencia de mis habituales noches de insomnio, esa noche una sensación general de malestar me dejó demasiado inquieto para descansar. Alterné entre varias formas de entretenimiento antes de terminar mirando fijamente al techo. Aproximadamente a las 4 de la mañana, nuestros perros empezaron a ladrar. Teníamos 5 en ese momento, incluidos, entre otros, 2 pastores alemanes y un San Bernardo. Tan abruptamente como empezaron, los ladridos cesaron y poco después me quedé dormido. A la mañana siguiente, mi tía me informó que no había dormido la mayor parte de la noche y temprano en la mañana, alguien intentó irrumpir en nuestra casa, pero Gypsy, el San Bernardo que resultó ser el cachorro gigante más inofensivo del mundo, los asustó antes de que pudieran intentar entrar. Ella registró el intento de robo alrededor de las 4 de la madrugada. Esa noche no pude dormir, sentía una incomodidad rara. Cuando por fin me quedé mirando el techo, los perros empezaron a ladrar. Teníamos 5, incluyendo a Gypsy, un San Bernardo. De repente, todo se calmó y me dormí. A la mañana siguiente, mi tía me dijo que alguien intentó entrar a la casa, pero Gypsy lo espantó. Fue raro, pero me alegré de que él estuviera ahí esa noche. Mi compañero de cuarto empezó a gritarme en galés. Nunca antes había oído galés ni sabía que lo hablaba. Me gritó enojado por un rato y pensé que estaba poseído. Recuerdo haber pensado, son las 3 de la mañana, ¿cómo voy a conseguir un premio? Resulta que es solo un sonámbulo, que habla galés con fluidez. Esto me recuerda a una noche cuando mi amigo empezó a hablar en un idioma que nunca había oído. Pensé que algo no estaba bien, porque era muy raro y estaba muy confundido. Al final resultó que solo estaba dormido. Nunca supe que podía hablar así mientras soñaba. Esas cosas pasan, a veces. Uno de los cuadros de mi tía abuela muerta se cayó de la pared. Era sólido como una roca y seguro, no hubo terremotos, el cordón para colgar estaba intacto y el clavo es sólido como una roca e inclinado hacia arriba. Nunca me había caído antes y no lo ha hecho desde entonces. Antes era un poco escéptico, pero ahora definitivamente creo en lo paranormal. Eso suena curioso. Una vez, un amigo me contó que le pasó algo similar. Estaba en su casa y de repente, un libro cayó de la estantería, aunque no había nadie cerca. Dijo que sintió un escalofrío. Antes pensaba que tales cosas eran tonterías, pero desde entonces, se lo toma más en serio. A veces, hay cosas que no se pueden explicar fácilmente. Una vez escuché a alguien decir mi nombre. En realidad era más como una frase. Era, llamen a las águilas, no se vayan a dormir. Estaba claro como el día, todos en mi casa estaban durmiendo, eran las 2 de la madrugada. Lo peor es que no era la primera vez que pasaba algo así. Eso es raro. A veces, la mente juega trucos a esas horas. Escuchar tu nombre puede ser inquietante, especialmente cuando todo está en silencio y todos duermen. Quizás hay algo más allá de lo que entendemos. A mí me ha pasado también, pero no siempre se le da importancia. Te queda esa sensación de lo desconocido. Es curioso, pero a la vez, un poco inquietante. He tenido insomnio severo durante años, así que tengo algunas historias. Estoy en mi casa durante las vacaciones de primavera de la universidad. Ahora, mi mamá siempre sabría que estaba despierta como una especie de sexto sentido de mamá y bajaría las escaleras para decirme que me fuera a la cama. Una vez estaba relajándome en la cocina viendo Netflix en mi teléfono y ella bajó. Salto y le digo que volveré a la cama. Ella me mira divertida y dice, ¿por qué? Son las 9 de la mañana. Me di cuenta de que había estado despierto toda la noche. Creo que lo hice caso omiso, pero ella todavía lo menciona. Creo que pensó que estaba drogado o algo así. El insomnio es una especie de distorsión del tiempo. Hay más si a alguien le importa. Es interesante cómo la falta de sueño puede hacer que pierdas la noción del tiempo. Recuerdo una vez que me quedé despierto hasta muy tarde, y al día siguiente, mis amigos me preguntaban de qué hablaba. Era como si estuviera en otro mundo.
A veces, simplemente te sientes atrapado en un ciclo sin fin. La gente suele pensar que es algo sencillo, pero no entienden lo raro que se vuelve todo. Parálisis del sueño. Estaba mirando al techo y luego apareció la bola de luz giratoria del Pokémon. No sé cómo insertar correctamente la forma correcta de, entonces, Dream Radar. En mi cabeza pensé que estaba siendo abducido por extraterrestres. Todavía tengo miedo de irme a dormir. Una vez, tuve una experiencia de parálisis del sueño. Estaba en mi cama sin poder moverme y vi una luz parpadeante en el techo. Pensé que iban a secuestrarme como en las películas de ciencia ficción. Desde entonces, me cuesta un poco dormir. Puede que sea solo mi cabeza, pero aún me da un poco de miedo. A veces, los sueños son más intensos de lo que uno espera. Crecí en el sur de Florida. A veces me permitían quedarme despierto y ver SNL. La mayor parte del tiempo también tenía que mirar el techo. Pequeñas arañas negras se arrastraban lentamente hasta estar justo encima de mí y luego caían sobre mí. No puedo explicarlo, sucedió muy a menudo, pero nunca más después de que crecí y me mudé. Eso suena extraño. Dormir con esos pequeños visitantes en el techo no debe haber sido agradable. Es curioso cómo las cosas que nos asustan de niños desaparecen al crecer. A veces, esos recuerdos pueden ser más peculiares que aterradores. Pero al final, mudarse puede cambiar nuestra perspectiva sobre muchas cosas. Cuando era adolescente solía tener una amigdalitis terrible y siempre tuve problemas para dormir. Una noche me enfermé tanto que estaba acostada en la cama temblando de fiebre, tratando de no sentir más dolor, y entonces comencé a escucharlas, voces en la habitación. Voces claras. Mis muebles me hablaban. Comencé a sentir que la habitación era su propio universo separado, de alguna manera burlándose de mí, desafiándome a conversar con estas voces. Empezamos a hacer bromas el uno del otro, yo llamándolos estúpidos porque eran muebles, ellos diciendo que yo no valía nada porque estaba enfermo. A la mañana siguiente estaba muy confundida. Pensé que tal vez lo había soñado. Pero no, simplemente fue tan real y duró tanto, tantas horas, demasiado para ser un sueño. Solo después de hablar con mi mamá sobre lo sucedido me di cuenta de que estaba alucinando, probablemente por la fiebre. ¡Qué experiencia tan extraña! Eso suena bastante raro. Tener alucinaciones por fiebre no es algo común. Imaginar muebles hablando es un poco inquietante. Recuerdo una vez que estaba enfermo y también empecé a escuchar cosas. No era lo mismo, pero fue extraño. Es curioso cómo la mente juega trucos, especialmente cuando estamos débiles. Al final, te queda un recuerdo que es difícil de explicar. Aunque fue incómodo, al menos tienes una historia interesante de contar. Hace 2 semanas, mi suegra, que es mi vecina, me llamó a las 12 de la mañana para decirme que la policía estaba en camino porque un hombre estaba parado detrás de un árbol en su jardín. Esperó un rato pensando que él simplemente se iría, pero 30 minutos después todavía estaba allí. También fue la noche más fría jamás registrada en nuestra ciudad. No había ninguna razón por la que debería haber estado allí. La policía vino y lo recogió y todavía tengo miedo de que esté ahí afuera. Es una situación incómoda. La verdad, no es normal que alguien esté parado en el jardín de otra persona a esas horas. Me imagino la tensión que sentía tu suegra, esperando que se fuera. Que la policía lo llevara es un alivio, pero entiendo ese temor que queda. A veces, aunque esté lejos, uno sigue sintiéndose vigilado. Hay lugares que deberían ser seguros. 7º grado, 4 de la madrugada y no he dormido ni un segundo. Estoy acostado en la cama y de repente escucho una explosión atronadora a lo lejos, todo empieza a temblar, mi hermano grita. No puedo moverme en absoluto, pero tampoco lo intento, simplemente me siento ahí viendo cómo todo en mi habitación se vuelve borroso con tanto temblor. Entonces todo se detiene, mis ojos nunca se cierran ni se abren, pero sé que en realidad no sucedió. Todavía no tengo explicación de cómo aluciné tal cosa, y especialmente no recuerdo haber estado dormido o despierto durante esto. Recuerdo cuando estaba en 7º grado, una noche similar. Me desperté confundido por un ruido fuerte. Al principio pensé que era un sueño, pero la sensación de temblor era real. Mi hermano también se asustó. Después de un rato, todo se calmó, pero no sabía si había estado soñando o si realmente había pasado algo. Aún me intriga esa experiencia extraña. Yo personalmente no tengo insomnio, pero tenía un compañero de cuarto que sí lo tenía y estaba al borde de la psicosis, por razones distintas a su insomnio. Me despertaba con él parado junto a mí a las 2 de la mañana o él estaba jodiendo con el reloj /diagonal alarma.
Esto continuó durante aproximadamente 6 semanas. Al final, honestamente estaba preocupado por mi vida. Él comenzó a hacer cosas más raras de las que no quiero hablar. Afortunadamente, se mudó bastante rápido y fue mucho más fácil llevarse bien con el tipo que se mudó después de él. Tuve un compañero de cuarto que sufría de insomnio. Era un poco raro, se levantaba a la madrugada y a veces me encontraba mirándome, lo cual no era muy agradable. También empezaba a jugar con el reloj despertador. Esto duró unas semanas y la verdad es que empecé a preocuparme. Al final se mudó y el nuevo compañero fue mucho más tranquilo y fácil de tratar. Cuando tenía 15 años, me caí en un arbusto de roble venenoso y tuve sarpullido por roble venenoso durante todo el verano. Un mes después y probablemente unas 4 cajas de Benadryl después, no podía conciliar el sueño por mucho que lo intentara. Normalmente dormía unas 2 horas alrededor de las 9 de la mañana, y esto continuó durante aproximadamente una semana. Normalmente me quedaba despierto y leía Wikipedia toda la noche. En ese momento, mi familia tenía una guacamaya de alas verdes muy amigable que prácticamente vivía encima de su jaula y nosotros vivíamos en las colinas. Entonces ahí estoy, leyendo sobre la revolución cultural y veo que algo se mueve un poquito afuera. Me levanté y fui hacia la puerta de vidrio que daba al patio trasero y, de repente, la guacamaya voló por la sala, se estrelló contra la pared y se cagó en nuestro sofá. Miré hacia afuera y vi un ciervo huyendo de la casa. Guacamayo se asustó cuando vio un ciervo afuera. Era un verano extraño. Tenía una reacción alérgica que no me dejaba dormir. Pasaba las noches leyendo en Wikipedia y mi loro andaba por ahí. Una noche, mientras leía, vi algo moviéndose afuera. De repente, el loro se asustó y voló, chocando contra la pared y dejando un desastre en el sofá. Me di cuenta de que había sido un ciervo el que lo asustó. Así es la vida en las colinas. No había dormido durante más de 32 horas y la paranoia comenzó a hacer efecto. Entré al baño, comencé a cepillarme los dientes y vi algo por el rabillo del ojo. Miré hacia la ventana y por un segundo vi lo que parecía la cara de Michael Jackson después de la cirugía afuera de mi ventana. Parpadeé y estaba a punto de salir corriendo con miedo, pero mis ojos se enfocaron y era la rama de un árbol empujada contra mi ventana con una luz del exterior que me daba la ilusión. A veces, el cansancio juega malas pasadas. Recuerdo una vez que pasé varias horas sin dormir y empecé a imaginar cosas raras. Estaba en casa, y de repente vi lo que parecía un rostro fuera de la ventana. Me asusté un poco, pero al mirarlo bien, resulta que era solo una rama dando sombra. A veces, la mente juega trucos, especialmente cuando no descansas. Son las 4 de la mañana y te das cuenta de que las únicas personas despiertas y conectadas son los australianos. Entonces te das cuenta, en Australia también hay horario nocturno. Deben haberlo hecho porque nunca los ves a las 4 de la tarde en los Estados Unidos. Entonces te das cuenta que hay gente que puede dormir en Australia. Pueden dormir en Australia. Duermen cuando todo quiere matarlos. Eso es muy duro y espeluznante. Es curioso pensar en eso. A las 4 de la mañana, estoy viendo que los australianos son los únicos que están despiertos. Y sí, tienen su propia noche. Eso significa que pueden dormir tranquilos a pesar de todo lo que pasa. Es como si estuvieran en otro mundo, donde todo lo peligroso no los molesta. No sé si eso es valentía o simplemente acostumbrarse a la vida allí. En fin, cada quien tiene su forma de lidiar con lo que hay. Alguien llamó a mi puerta y gritaba llamando a Bob. Dije, te equivocaste de casa, vete. Una larga pausa y él grita, me refiero a Bobby. Me reí mucho y me oí reír detrás de la puerta. Luego grita, hombre, me tienes, solo estaba viendo si había alguien en casa para robar y se fue. Me parece una historia curiosa. Es gracioso como a veces las cosas no salen como uno espera. Imagino la sorpresa de escuchar a alguien gritando. Y luego la risa detrás de la puerta es un buen recordatorio de que la vida puede ser extraña. Al final, solo fue un malentendido, pero hizo el momento más divertido. Mejor que una visita real. Una vez tomé un animal de peluche, era un relincho de Pooh, y lo puse dentro de una chaqueta negra, le llené los brazos con ropa y le pegué guantes en los extremos de los brazos. Lo puse en un estante del armario de mi hermano con los brazos extendidos para que lo asustara cuando llegara a casa del colegio. Resulta que mi hermano pequeño ya estaba en casa de un amigo durante el fin de semana, era viernes, y no regresaría hasta el domingo. Me olvidé por completo del demonio Pooh que había creado. Avanzamos unas 48 horas después sin dormir y entré en la habitación de mi hermano para tomar algo. Estaba oscuro y cuando abrí las puertas del armario lo único que vi fue una silueta negra con los brazos extendidos.
Entré en pánico, traté de alejarlo de un golpe, y solo logré derribarlo encima de mí y asustarme hasta la muerte. Pensé que estaba siendo atacado por algún tipo de segador. Una vez intenté asustar a mi hermano con un muñeco de Winnie the Pooh. Lo metí en una chaqueta negra y lo dejé en su armario. Pensé que sería gracioso, pero me olvidé de él porque mi hermano estaba en casa de un amigo. 2 días después, entré al cuarto de mi hermano y vi la silueta en la oscuridad. Me asusté tanto que traté de pegarle y terminé cayendo encima de él. Fue un buen susto. Escuché disparos. Realmente no comencé a asustarme hasta que mi perro empezó a ladrar, pero logré calmarla. No pensé mucho en eso y me quedé dormido. Varios días después, estaba leyendo un periódico local y descubrí que mataron a un adolescente y que su cuerpo fue encontrado en la calle junto al mío. Fue muy triste escucharlo, ya que teníamos amigos en común. Esa situación es bastante impactante. A veces, el ruido de la vida cotidiana puede distraernos de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. La noticia de un crimen tan cercano deja una sensación extraña. Es triste que haya sucedido algo tan horrible, y más aún sabiendo que tenías conexiones con esa persona. A veces, es difícil procesar la realidad cuando estamos encerrados en nuestra propia burbuja. Estaba acostado en mi cama viendo televisión, con la cabeza apoyada en el puño y la espalda contra la pared. Cada vez que empezaba a quedarme dormido oía un fuerte golpe detrás de mí. Después de aproximadamente la tercera vez investigué. 15 minutos después despejé la casa y no encontré nada. Fui y me recosté y después de que volvió a suceder me di cuenta de lo que era y me sentí tan estúpido. Cuando me quedaba dormido, la cabeza se me resbalaba del puño, golpeaba la pared y rebotaba de nuevo en mi mano. A veces, las cosas más simples nos hacen sentir tontos. Una vez, estaba viendo series en la cama, y cada vez que me dormía, me despertaba con un golpe. Fui a revisar, y no encontré nada. Al final, me di cuenta de que era solo mi cabeza golpeando la pared. Esos momentos me hacen reír, porque a veces nos complicamos sin necesidad. Solo era yo en mi propio mundo. Un hombre extraño llegó a mi puerta a las 4 de la mañana con una linterna cuando había estado despierto toda la noche. Parecía enojado y era un tipo bastante grande. Agarré un arma, tenía una llave inglesa grande cerca, y fui a llamar a la policía. Dejó caer un periódico en el felpudo de mi puerta y se fue. No sé, la verdad es que esa situación suena bastante alarmante. Imagino el susto que debiste sentir a esa hora. Es curioso cómo pueden pasar cosas así, a veces solo son situaciones cotidianas que se vuelven raras. Tengo una historia parecida, una vez me despertaron a medianoche, pero era un vecino confundido. Al final fue un alivio. Anoche no dejé que mi gato entrara a mi habitación porque tenía miedo de que hubiera un gran charco de sangre empapado en la alfombra y pensé que la forma en que mi gato arañaba la puerta sonaba como un demonio y por lo tanto, mi gato estaba poseído demoníacamente. Ambas fueron conclusiones aleatorias que saqué con total certeza y que parecían razonables incluso después de 2 horas más de no dormir. A veces el miedo juega trucos en nuestra mente. Una noche, no dejé a mi gato entrar porque pensaba que había un charco de sangre en la alfombra. Su rasguño me sonó como un demonio. Pasé horas sin dormir, convencido de que estaba poseído. Al final, solo era una mezcla de cansancio y demasiados pensamientos raros. A veces es así, la imaginación nos lleva lejos. Hace años tomé mi auto y conduje hasta mi casa de verano a 4 horas de distancia, que esencialmente era una ciudad fantasma en Navidad. Yo iba a ser el único allí. La puerta de entrada es de cristal. Es tarde en la noche. Estoy cansado del viaje. La casa va a estar sucia. Está oscuro. Ninguna de las cientos de casas alrededor tiene luces encendidas y mi auto es el único que está estacionado allí. Literalmente. Estoy solo durante varios kilómetros. Entro a mi puerta de vidrio e inserto las llaves para abrir la puerta. Antes de abrir la puerta miro dentro de mi casa. Silla oscura. Mesa oscura. Cocina oscura. Cortinas oscuras. Y una maldita cara oscura mirándome a centímetros de mí, con nada más que un cristal separándonos. En mitad de la noche. En medio de la nada. Fue mi reflejo. En mi defensa, soy un tipo aterrador. Era la primera vez que me quedaba solo en esa casa. Mirar por la puerta de cristal y ver esa figura oscura fue un momento raro. Pensé que había alguien ahí. Me asusté un poco, pero luego me di cuenta que era solo mi reflejo. Al final, ese lugar solitario tenía su encanto,
pero esa noche no pude evitar sentir un escalofrío. Era solo yo y la oscuridad. Jajaja. A mamá le pasó algo parecido, una noche se despertó roncando, ahora papá ronca fuerte. Así que no pensó en ello, cuando pasó aproximadamente un minuto se dio cuenta de que papá no estaba en casa, había estado visitando a familiares. Durante unos minutos más, se queda allí tumbada pensando que algún bicho raro había irrumpido en la casa solo para quedarse dormido a su lado. Finalmente, reúne el coraje para darse la vuelta y mirar desde las mantas para ver a nuestro zar Rottweiler roncando a su lado. Me pasó algo parecido con un amigo. Una noche me quedó dormido en el sofá. Empecé a escuchar ruidos extraños y pensé que alguien había entrado. Luché contra el miedo y después de un par de minutos, me levanté para ver qué pasaba. Al final, solo era mi amigo roncando, sin tener idea de lo que estaba haciendo. Nos reímos mucho cuando se despertó y le conté. Esto es tan malo. El lunes solo dormí 3 horas antes de lo que pensé que era mi primer día de trabajo en el nuevo empleo. Afortunadamente, solo querían conocerme y saludarme y un resumen de lo que iba a hacer cuando comenzara el próximo lunes y solo tenía que estar allí unos 15 minutos. A veces, el inicio de un nuevo trabajo puede ser un poco caótico. Recuerdo cuando empecé en una empresa y pensé que tenía que hacer mucho, pero solo era una presentación rápida. Me sentí aliviado, ya que había llegado sin dormir mucho. Al final, fue una forma tranquila de comenzar, aunque había llegado un poco estresado. A veces, es bueno que las cosas no sean tan serias al principio. Soy enfermera y hoy me dije que estaba enferma porque dormí desde las 10:30 hasta las 1 y no pude dormir más. Lea un artículo que sugería que cada hora de sueño perdida equivale a una porción de alcohol. Así que ya habría bebido al menos 6 tragos cuando comenzara el trabajo. No hago esto a menudo, pero me aterroriza pensar en cuidar pacientes cuando paso 2 noches sin dormir. Es comprensible. La falta de sueño puede afectar mucho nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo. No quiero imaginarme lidiando con pacientes cansado. Tomarse un descanso es importante, especialmente en la enfermería. A veces, necesitamos priorizar nuestro bienestar para poder cuidar de los demás. Lo que le sucedió, pasa a muchos cuando la vida se vuelve intensa. Es bueno que te cuides y busques tiempo para descansar. Me encanta vivir en el campo por el paisaje y el aislamiento, pero mi peor temor es estar aquí. Afortunadamente, no vivo en una zona muy boscosa, de lo contrario, probablemente me habría quedado dormido después de leer esto. Entiendo eso. Vivir en el campo tiene sus cosas buenas, pero también puede dar miedo. Una vez un amigo me contó que, mientras caminaba solo, escuchó ruidos extraños y se asustó. Estaba rodeado de árboles y le dio un mal presentimiento. Al final, solo era un ciervo, pero la sensación fue incómoda. La tranquilidad puede volverse inquietante a veces. Apuesto a que mi próximo sueldo será un lince. Vivo en una zona real, no muy remota pero básicamente rodeada de bosques y campos de maíz. Escuché exactamente el sonido del que estás hablando antes. Para mí, suena como un niño gritando. Una de las cosas más horribles que he oído jamás. Pero se informó sobre un lince en mi área un par de días después de eso. También escuché de otras personas que un gato hace ese ruido. Eso suena bastante inquietante. Vivir cerca de bosques siempre trae historias raras. La primera vez que oí un sonido así, pensé que era un niño perdido. Luego, me enteré de que podía ser un lince. Es curioso cómo la naturaleza tiene esos ruidos que te sacan de onda. Nunca sabes qué esperar. Quizás deberías estar atento, por si acaso. Vivo en el noreste MA y en los últimos años los gatos pescadores han migrado aquí. Aparentemente hacen algunos ruidos espeluznantes. Si lo que viste era pequeño como un perro pequeño o un gato grande, es posible que haya sido un gato pescador. Una vez, estaba caminando por el vecindario y escuché unos ruidos extraños. Pensé que era un perro pequeño o un gato grande, pero al investigar, supe que eran gatos pescadores. No sabía que habían llegado a la zona. Esa noche, no dormí muy bien, solo pensé en esos ruidos raros. Ahora, siempre miro 2 veces cuando salgo. Es curioso cómo cambiar nuestro entorno trae cosas nuevas y raras. Jaja. Una noche estaba sentado en el porche de este bed and breakfast navegando por Reddit. Sentí que algo me miraba, y efectivamente, una cierva me estaba mirando con las orejas alerta. Después de una mirada fija, ella resopló y pisoteó mientras huía.
Aunque no hay ningún chirrido. ¿Quizás diferentes tipos de ciervos? Eso es curioso. A veces, la naturaleza puede ser extraña. Recuerdo una vez que estaba pescando en un lago y noté que un pato me observaba. Lo miré por un rato y luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Nunca había visto un pato tan curioso antes. Al final, todo estaba tranquilo y solo volví a pescar. Cosas simples que pasan. No pude dormir durante aproximadamente una semana después de salir del hospital por problemas médicos. Casi pierdo la cabeza por estar tanto tiempo despierto, e incluso comencé a tener miedo de irme a dormir porque pensé que algo me pasaría mientras dormía. Vi alucinaciones, comencé a pensar que tenía una doble personalidad, pensé que iba a morir. Gracias a Dios, una noche, tomar una pastilla para la ansiedad y una pastilla para dormir me curó prácticamente de inmediato. ¿Ese era un camino oscuro? Esa semana fue difícil. No poder dormir te lleva a un lugar extraño. Las alucinaciones y los pensamientos oscuros son agotadores. A veces, la mente juega trucos. Me alegra que encontraste alivio con la medicación, a veces necesitamos esa ayuda extra para volver a la normalidad. Es fácil caer en ese ciclo de miedo, pero salir de él es un gran paso. Espero que sigas sintiéndote mejor. Me quedé despierto durante unos 3 días, y al tercer día volví a casa del trabajo y mis compañeros de cuarto tenían una pequeña fiesta. Entré a la sala y tenían una luz negra encendida por alguna razón, instantáneamente perdí la cabeza. Todo parecía jodido y toda esa mierda extraña y brillante ardía en mis ojos como cuando miras al sol. Me tomó como una hora recuperarme. Una vez, llegué a casa después de un turno largo y encontré a mis compañeros de cuarto en una fiesta. Tenían una luz negra y de repente, todo se veía raro. Mi cerebro no pudo procesar lo que veía y me costó un buen rato adaptarme. Fue un momento extraño, nunca pensé que algo tan simple pudiera volverme loco así. Al final, solo me reí de lo que había pasado. Una cinta roja para ella, que le dijeron que tenía que atar a la cama o de lo contrario él la arrastraría al infierno. ¡Hola! Chenos aquí. En realidad, la cinta roja se entrega, generalmente junto con un dulce, y generalmente en un paquete rojo. Sin embargo, no lo atamos en la cama, generalmente se ata en la puerta o en la puerta de entrada. Si alguna vez hago una donación para un funeral, mi mamá siempre me dirá, recuerda conseguir el rojo, refiriéndose a la cinta roja. Es más para la buena suerte, o para contrarrestar la mala suerte del funeral, que para arrastrar algo al infierno. Es interesante cómo las tradiciones pueden cambiar de un lugar a otro. Recuerdo que un amigo mío también tenía sus propias supersticiones. Siempre llevaba amuletos para evitar la mala suerte. Un día, olvidó uno y, al caer, se dañó un pie. Empezó a decir que era porque no tenía su suerte. A veces esas creencias nos hacen ver cosas que tal vez no tienen sentido, pero al final, cada uno tiene su forma de lidiar con el destino. O bueno, no soy el único. Vi la sombra de un jabalí en la pared, abriendo y cerrando su boca. No suena tan aterrador como cuando tenía 12 años. Era la sombra de una banderita en mi estante. Ah, las sombras. Siempre presentes, ocultas en los rincones que evitas. A pesar de que no desees mirarlas, un sentimiento de inquietud te empuja a hacerlo. Es necesario distinguirlas, quietas y sin vida. Hay una necesidad de confirmación, de certeza. Finalmente, The Side Sitter. La curiosidad te invade y asomas la cabeza por debajo de las sábanas hacia las figuras oscuras a tu lado. Las observas. Parpadeas. Ellas te observan también. Las noches pueden resultar intimidantes para los más jóvenes y su imaginación desatada. Las sombras en movimiento me asustaban muchísimo cuando era niño. Cada vez que pasaba un coche con las luces delanteras y las sombras de la habitación cambiaban, era un momento de puro terror hasta que me daba cuenta de lo que estaba pasando. De niño, las sombras me daban miedo. Cada vez que un auto pasaba, con las luces brillando, las sombras en la habitación cambiaban y me llenaba de terror. Era un instante de pánico hasta que entendía que solo era eso, sombras. Al final, lo llevé como una parte más de crecer y aprender a no asustarme por lo desconocido. Por eso siempre cerraba la puerta de mi armario por la noche cuando era niño. De esa manera no tendría que aguantar ese tipo de cosas. Luego vi Monster Inc., que arruinó mi sistema. Supuse que Randall no podría entrar a mi habitación si la puerta de mi armario ya estaba abierta de mi lado. Desafortunadamente, esto significa que tuve que volver a ver mi ropa de aspecto malvado.
De niño, también solía cerrar la puerta del armario. Siempre pensé que los monstruos podían asomarse. Pero después vi Monsters Inc. y cambié de opinión. Creí que si dejaba la puerta abierta, los monstruos no podrían entrar. Al final, solo tenía que mirar mis viejas camisetas que parecían malas. Así que, en lugar de protegerme, me dejé con mis miedos. Una historia similar cuando tenía unos 12 años, mi abuela me estaba cuidando. Nos dejaba dormir en el sofá de la sala porque era fin de semana. Bueno, la sala de estar tiene una puerta corrediza de vidrio que da a nuestro patio sin cercar y allí estaba, un puma caminando. Luego simplemente se detuvo y me miró como si pudiera sentir que lo estaba mirando. Me asusté muchísimo. Me tapé la cabeza con la manta hasta que desapareció, todavía lo recuerdo todos estos años después. Era un fin de semana cuando tenía 12 años. Mi abuela me cuidaba y me dejaba dormir en el sofá. Teníamos una puerta de vidrio que daba al jardín. De repente, vi un puma caminando por el patio. Se detuvo y me miró, sentí que podía verme. Me asusté tanto que cubrí mi cabeza con la manta hasta que se fue. Aún recuerdo ese momento claramente. A veces los gatos hacen algo espeluznante, miran fijamente el techo o la esquina superior de una habitación. Con los ojos muy abiertos, como si estuvieran mirando algo. Esto solía asustarme muchísimo. Como un gato, ¿qué hay detrás de mi gato? Oh Dios, ¿qué hay detrás de mí? ¿Está ahí? No. Yo, tengo un amigo que tiene un gato. Una vez, el gato se quedó mirando la pared durante mucho tiempo, como si viera algo. Mi amigo se asustó y empezó a mirar detrás de él, pensando que había algo. Resulta que solo estaba mirando una telaraña. Desde ese día, cada vez que el gato se queda mirando, todos nos ponemos nerviosos, ya no podemos evitarlo. A mí también me pasó lo mismo, lo de aclararme la garganta. Estaba en la casa de un amigo, tenían gente viviendo abajo y escuchamos algunos ruidos, pero los hicimos pasar por quienes vivían abajo. Entonces mi amiga me preguntó si la tocaba. Me estaba asustando y había estado explicando todas estas cosas como el tipo de abajo hasta ese momento. Finalmente nos quedamos dormidos, a pesar de escuchar un ruido muy, muy claro de carraspeo proveniente de un rincón vacío. ¿Cómo se explica eso? Incluso dijo. Me pasó algo similar una vez. Estaba en casa de un amigo y escuchamos ruidos extraños. Pensamos que era el vecino, hasta que un amigo me preguntó si lo había tocado. Me sentí incómodo, porque ya había ignorado las cosas raras. Al final, nos dormimos, pero seguíamos escuchando un ruido de tos en una esquina vacía. Su pregunta quedó en el aire, ¿cómo explicas eso? Fue raro. Anoche me pasó algo muy similar, pero fue un accidente enorme. Estaba casi dormido y mi perro se sobresaltó y se puso en alerta. Mi casa tiene 900 pies cuadrados, el sonido estaba en la habitación y no había nada más que pudiera haberlo causado. Eso suena inquietante. Algo así me pasó una vez. Estaba en mi cama cuando de repente escuché un fuerte golpe en la sala. Mi gato, siempre chillón, se quedó tranquilo, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Revisé la casa, pero no encontré nada raro. Al final, solo me quedé ahí, sin dormir, preguntándome qué lo había causado. A veces, el silencio y la oscuridad pueden ser raros. En el álbum de Poe, Haunted, hay una canción en la que un niño dice ¿dónde estás? Y ella probó a su padre muerto respondiendo, muerto. En mi computadora en casa, donde suelo escuchar música, no puedo escuchar esa parte, su respuesta. Pero con los auriculares que mi marido me hizo usar en el trabajo, puedo. La primera vez que lo escuché, comencé a sollozar allí mismo, en el trabajo. El chico puede ser su hermano Mark, autor de House of Leaves, o ella misma en su infancia. Ese disco es realmente conmovedor y fascinante. 2 policías distintos me han dicho que no creerías cuántos intrusos / mirones hay después del anochecer. Por la forma en que lo hicieron sonar, es como si realmente hubiera tráfico en nuestros patios traseros a las 2 de la madrugada. Resido en un pequeño pueblo de Irlanda, lo que lo convierte en un lugar inquietante. Cabe mencionar que estos diminutos pueblos irlandeses están habitados mayoritariamente por personas con problemas con el alcohol, cada una lidiando con su situación de manera distinta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.